Muy bien, queridos hermanos, esta clase va a ser breve también, aunque a veces decimos breve y se nos alarga un tanto más, pero vamos a terminar de explicar la parte pendiente que quedó hace 2 semanas sobre el proceso de salvación en el cristiano. Hemos visto que hay un proceso muy interesante en cómo Dios actúa. Y es un proceso que desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, tiene una predestinación, una elección, un llamamiento y así sucesivamente pasa un proceso de santificación. Todo esto implica una adopción em, junto con todo el proceso de conversión que ha habido hasta llegar finalmente a la glorificación, que es algo que va a pasar cuando Cristo venga, y que en el caso de los hermanos que duermen o que mueren, alcanzan ese proceso de glorificación también, pero que concluirá cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero y adquieran un cuerpo glorificado precisamente, ¿no? Y los que quedemos vivos seremos transformados, como ya lo explicó el apóstol Pablo. Y esa va a ser la glorificación. Vamos a hablar hoy de un proceso interesante dentro de todo esto, que es como una segunda parte de lo que ya vimos en el curso de Ética Cristiana sobre la santificación. Y ahora lo que vamos a ver es un proceso que incluye esto de la santificación, pero es la purificación que está dentro o que va a la par con la santificación y que al final en el cristiano vemos todo esto como un paquete. Podemos ver al final todo este proceso como un paquete conjunto. Yo les decía que Dios lo ve o desde la perspectiva divina, todo este proceso de santificación es atemporal, no tiene un proceso cronológico, porque Dios lo hace desde su infinitud, desde su eternidad. Todo este proceso de salvación, Dios lo hace desde la gran capacidad de Dios que nosotros nunca llegaremos a entender en nuestra mente finita aquí en la tierra. Pero como Dios es bueno y Él nos ha dado un proceso cronológico a nosotros, un tiempo que transcurra, nos permite ver este proceso de santificación, este proceso de salvación que empieza con el llamamiento, la conversión, la santificación y finalmente la glorificación. Todo ese proceso que hemos explicado tiene para nosotros una visión cronológica, una visión en tiempo, una visión temporal, es decir, nosotros lo podemos ver a medida que va pasando el tiempo, podemos ver todo lo que Dios va haciendo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en nuestros hermanos cómo Dios los llama, vienen al arrepentimiento, eh, sucede ahí una conversión también, y más adelante empiezan ya, o allí mismo empiezan un proceso de santificación muy interesante que ocurre de diferente manera en cada cristiano. Todos tenemos procesos diferentes con respecto al tiempo, con respecto a la rapidez o la lentitud, ¿no? Todos los procesos no son iguales, pero todos los procesos tienen que pasar por estos momentos, por estos momentos de santificación, de glorificación al final. Entonces, repito, hoy vamos a ver un poco más sobre la santificación, que ya hemos visto en el curso de Ética Cristiana, para los hermanos que se están uniendo hace unas semanas o que se están uniendo por primera vez hoy. En el curso de Ética Cristiana hay una clase donde hablamos sobre la santificación en el creyente, en el cristiano, y hemos hablado que hay más o menos 4 o 5 elementos importantes en la santificación.
que vienen a ser más o menos, si mal no recuerdo, vienen a ser tanto la lectura y el estudio bíblico, la oración, el ejercicio de la fe, la comunión o la coinonía, la comunión con la iglesia. Por eso decíamos, es importante que haya una iglesia local en la cual participemos, un liderazgo ante el cual respondamos y un trabajo ministerial que cada uno realice, ¿no? Ese es el objetivo eh, dentro de una iglesia, que cada uno pueda realizar un trabajo ministerial, ya sea de enseñanza, de alabanza, de evangelismo, etcétera. Y finalmente, hay un proceso también que tiene que ver con eh, el exteriorizar todo esto, el llevar esa fe a un nivel de crecimiento mayor, es decir, de ir buscando siempre el crecimiento. Entonces, a medida que nosotros vamos progresando en este proceso de salvación, o vamos avanzando de acuerdo al tiempo, a la vida que va transcurriendo, nosotros debemos ir creciendo porque hay ahora ya una, una fuerza interna, el Espíritu Santo nos impulsa a crecer, a avanzar, a progresar en este camino de la salvación. Y decíamos que la santificación es eso, tiene varios elementos que nos ayudan a crecer en santificación, en santidad, pero hay también un proceso importante y que muchas veces no se toca mucho o no se toma muy en cuenta, que es la purificación, cómo nosotros como cristianos y cómo los cristianos en general se purifican o cómo debemos crecer en esa purificación también. Entonces, por lo general los teólogos hablan de la purificación para referirse a, al abandono de las obras malas o negativas que en el mundo se realizan, como por ejemplo temas como la mentira, en el caso de personas que vienen de un mundo muy diferente a los que hemos crecido en el Evangelio. em, a ver, a ver si silenciamos por aquí. Muy bien. En el caso de quienes venimos, por ejemplo, de una vida cristiana desde niños o desde adolescentes, tenemos una perspectiva quizá un poco más clara sobre cómo comportarnos, sobre cómo vivir, y tenemos una facilidad tal vez un poco mejor para crecer en este proceso de una forma un poco más sencilla, un poco menos complicada. Pero para quienes vienen de un mundo de mucha maldad, hay testimonios increíbles de hermanos que han salido, por ejemplo, del sicariato, del narcotráfico, del terrorismo. Entonces, hay obras malas, ¿no? Hay obras malignas que han estado acostumbrados a hacer y que van abandonando eso a medida que van creciendo en este proceso de salvación. Entonces, la purificación es eso, es el abandonar las obras malas, ya sea obras que hayan sido impulsadas por el maligno o por nuestra propia concupiscencia, o por el mundo, por el ambiente en general en el que estamos nosotros. Ya vamos a profundizar un poquito en eso. Y también está, eso sería la purificación, porque la santificación sería más bien el crecer en obras buenas, en obras por fe, y la fe deriva a obras, ¿no? Ese crecimiento en obras buenas, que es como una confirmación de nuestro crecimiento en la fe. Entonces, quiero compartirles pantalla para aclarar, después de esta breve introducción, voy a compartirles aquí mi pantalla, a ver si me confirman si se ve bien. Si pueden, me confirman, por favor, para saber que aquí todo se ve bien.
Mientras tanto, yo continúo. Entonces decíamos que en este proceso de purificación que vamos a llevar todos, creo que durante toda la vida, vamos a irnos purificando siempre de algo, porque de hecho, amén, gracias hermana María, ya lo ven bien. De hecho, todos nosotros nunca dejamos de crecer en este proceso de santificación, en este proceso de salvación. Siempre vamos a ir en un continuo crecimiento. Si alguien deja de crecer, es porque o ha tenido una caída que, que ya hemos visto que no implica una caída de la gracia o abandonar la gracia, sino significa que pecamos como humanos, como hombres y mujeres, como humanidad que somos, por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pero que no significa que uno sea expulsado de la gracia de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos viviendo esto y vamos creciendo en santidad y vamos purificándonos de lo negativo y de lo malo que hay en el mundo y en la carne como elemento pecaminoso, hablamos de la carne como la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa, entonces vamos a ir creciendo en este proceso de salvación, vamos a ir aumentando en fe, vamos a ir eh, creciendo en frutos, ¿no? Vamos a llevar más fruto, el objetivo es que llevemos mucho fruto, como dice la palabra del Señor. Entonces, la santificación, para establecer una diferencia aquí, la santificación nos lleva a tener mejores obras y obras más buenas, obras de todo tipo y en todas las áreas, más buenas, mejores, ¿no? Entonces, esta santificación nos va a dar frutos positivos, ¿no? De salvación. Por esta santificación es que se nota en un cristiano, esto es relativo, pero se puede notar en general que un cristiano está creciendo en este proceso de santificación. Nosotros vemos a un hermano por lo general que ya lleva buen tiempo, eh, por ejemplo, predicando en la iglesia, que ya lleva buen tiempo evangelizando, que lleva invitados a la iglesia, que sale a hacer obras, que va al campo, a la gente, que ayuda, que se pone al servicio de los demás con frecuencia. Entonces vemos en estos hermanos que están desarrollando frutos positivos de salvación y es pues la santificación la que los lleva a persistir en estas actividades, ¿no? En realizar más obras, en obras más buenas, en mejores frutos. A diferencia de la santificación, la purificación, que es lo que les decía, esta purificación nos lleva a dejar de practicar las obras malas y esta purificación es la liberación del poder del mal, ya sea un mal generado por la concupiscencia propia de la carne o un mal generado por tentación, por una aflicción del demonio o del enemigo, ¿no? Y esto es gracias a la acción del Espíritu Santo, por supuesto. Todo lo que se genera en nosotros, este crecimiento, cada proceso, es gracias a la obra del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. Entonces, ahora veamos qué significa purificación como tal. Hemos visto que la santificación se refiere al ser apartados del mundo para glorificación de Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios. Ese es el sentido de la santificación. El sentido de la purificación está muy relacionado a la santidad o a la santificación, pero cuando hablamos de purificación, hablamos del abandono de la incorrupción, perdón, el abandono de la corrupción, para llegar finalmente a ser rectos, como dice Eclesiastés 7:9, dice que el hombre, Dios creó al hombre recto, pero fue el hombre quien buscó sus propias perversiones, ¿no? Entonces, lo que significa recto en ese sentido es que era sencillo el hombre e íntegro,
¿no? Y era entero, sin división, sin dos naturalezas, o sea, sin una naturaleza pecaminosa o caída como lo que tenemos ahora. Entonces, si hablamos de una purificación, vamos a hablar de que vamos a continuar purificándonos siempre, porque como aún tenemos la naturaleza pecaminosa, necesitamos continuar en este proceso hasta que Cristo venga y nos glorifique, nuestro ser entero, alma, cuerpo y espíritu sea glorificado y nuestro cuerpo, nuestra carne, sea redimida. Muy bien. Cuando hablamos de estas dos naturalezas, hablamos que hay también una división en nuestro ser. Hablamos de que a medida que nosotros, como bien lo explicó el apóstol Pablo, nuestro ser o nuestra parte espiritual se esfuerza y se impulsa por agradar a Dios, nuestra parte carnal o la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, se esfuerza por agradar al mundo, por agradar a la concupiscencia de la naturaleza caída. Entonces, se va a producir con frecuencia en nosotros y esto no es algo anormal. He escuchado y a mí me ha pasado incluso situaciones en las que, por ejemplo, estoy muy desagradado, triste, porque por alguna cosa, por alguna razón, por alguna circunstancia, no puedo agradarle a Dios como yo quisiera o como deseo hacerlo, y creo que esto le pasa a todos los cristianos, a todos los salvos, a todos los hijos de Dios. Queremos agradarle a Dios de una mejor manera, queremos hacer mucho más para el reino, para la gloria de Dios, pero no avanzamos, a veces no alcanzamos, nos cansamos nosotros mismos con nuestras propias cosas de la vida, la rutina, etcétera. Entonces, se produce cierta infelicidad en nosotros cristianos imperfectos que somos, se produce ese conflicto en nosotros, en por un momento pedir ya, a veces incluso por tanta carga que tenemos, pedimos, como le sucedió al profeta Isaías, la muerte, pedimos la muerte porque queremos ya irnos, ¿no? Incluso hay situaciones donde nos ponemos tan tensos y tan estresados con lo que ocurre en el mundo, que oramos con más fervor para que Cristo venga, ¿no? Porque sabemos que Cristo viene, amamos su venida y nuestra oración siempre es Maranata, ven Señor Jesús, pero hay momentos de más tensión, de más carga, de que ya no sabemos qué hacer con estas dos naturalezas que están en constante conflicto, en que la naturaleza caída se quiere levantar e imponer en algún pecado, en alguna acción negativa, en alguna obra mala, pero el Espíritu Santo o la vida espiritual o la naturaleza espiritual positiva o la naturaleza divina que hay en nosotros por el Espíritu Santo se impone también para hacer buenas obras, para actuar bien, para decirle no al pecado. Entonces, es en ese conflicto y es en esa situación compleja que tenemos que muchas veces empezamos a orar con más fervor y a pedir con más insistencia que ya suceda la venida, ¿no? Y clamamos por esa venida. Y de hecho, el libro de Apocalipsis dice eso, que los cristianos o los hijos de Dios oran con mucho fervor para que se haga ya justicia, porque como bien dijo el apóstol Pablo, la creación clama, ¿no? con gemidos o con fervor también porque haya ya esa redención, y nosotros como cristianos igual somos parte de la creación de Dios y lo hacemos en gran parte, en gran medida, como en ese transcurrir o en esa situación del conflicto interno que tenemos o de la tensión, de la desesperanza a veces por todo lo que vemos en el mundo, de que no va a haber una mejoría en el mundo y que necesitamos ya la,
la justicia de Dios sobre la tierra. Entonces, hay una frase que dice que los cristianos somos demasiado buenos para ser felices con el mundo y demasiado defectuosos para ser felices sin el mundo. ¿Qué quiere decir aquí? Que el mundo es tan malo que nosotros no podemos ser felices con el mundo. O sea, tenemos un nivel de bondad ahora muy alto que el mundo nos queda demasiado chico o demasiado malo para nosotros ser felices con el mundo que vemos ahora. Pero al mismo tiempo somos demasiado defectuosos o demasiado pecadores o demasiado malos, como bien dice la Biblia, que Jesús dijo, vosotros sois malos, ¿no? Cuando dice que vosotros siendo malos les dais buenas dádivas a sus hijos, ¿no? Hablando de lo que nos daría el Padre a nosotros. Pero si nosotros somos demasiado defectuosos, no podemos tampoco ser felices sin el mundo. Y esto pasa a veces cuando, por ejemplo, queremos ya irnos con el Señor en algún momento de tensión, en algún momento de depresión o de tristeza, queremos irnos con el Señor ya, queremos que acabe esta vida aquí. Y, y pasa que luego recordamos cómo es la vida aquí, recordamos cómo es el mundo aquí, recordamos a la familia, a las bendiciones aquí, recordamos el trabajo, cómo nos ha ido bien, todas las bendiciones de Dios aquí sobre la tierra. Y, y extrañamos en ese momento un poco la vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces, lo que nos jala a la tierra, lo que nos jala aquí al mundo, a la gente, a todo lo que vivimos aquí, es esa parte defectuosa, esa parte de la naturaleza pecaminosa que no quiere que trascendamos, que vayamos a una vida mejor con el Señor. Ahora, esto nada más es para poner el ejemplo de cómo tenemos nosotros las naturalezas en nuestra vida, de lo que hemos venido hablando a lo largo de todos estos cursos, de cómo tenemos tanto la naturaleza caída y pecaminosa aún en nosotros y la naturaleza divina o naturaleza espiritual. Pero esto no significa que nosotros debemos buscar o irnos antes con el Señor o quedarnos totalmente aquí en la tierra, porque he visto casos en los que exageran esto y tanto quienes ya quieren irse antes con el Señor empiezan a hacer cosas negativas o a orar de forma negativa, pidiendo la muerte de forma persistente, ¿no? Y entran ya en un estado depresivo que es negativo para la vida espiritual, porque en este sentido debemos aceptar la voluntad de Dios, que si Él nos quiere aquí es porque hay un propósito para glorificarlo a Él y que tenemos trabajo por hacer. De hecho, hay mucho por hacer aún y nos compete a nosotros unirnos como hermanos, unirnos en ministerio, trabajar juntos para extender el reino de Dios todavía. Y ese es un extremo, el querer que acabe todo muy rápido e irnos ya con el Señor, el llegar a extremos incluso de pedir la muerte o pedir un cataclismo o cosas ya un poco exageradas, pero está el otro extremo de no querer irse por ninguna razón. Y alguna vez les conté que en una iglesia se oraba para pedir que Cristo no venga, que no venga todavía, que hay mucha gente por ser salva, que nuestras familias no han sido salvas. Y esa es una forma tal vez un poco ignorante de la palabra de Dios, pero es también una forma comprensible de por qué ellos no quieren que Cristo no venga todavía, porque pues tienen cierto temor y no han entendido bien esta parte de la Biblia que nos enseña que la salvación le pertenece a Dios y Dios sabe cuándo va a salvar a la gente, Dios sabe cuándo va a finalmente venir Jesucristo por su pueblo, por su iglesia. Entonces son extremos a los que nosotros no debemos inclinarnos, ¿no? Nuestra vida debe ser un equilibrio, centrarnos en la palabra, obedecer a la palabra y continuar hacia adelante buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces, continuemos.
va a haber purificación en nosotros porque definitivamente va a haber pecado en nosotros. Y esto es algo que tenemos que aceptar porque a veces tenemos la idea de que como en nuestra parte espiritual no deseamos pecar más, no deseamos dañar más nuestro ser, nuestra vida espiritual, ni hacerle daño a los demás. em, Fue el apóstol, fue el libro, ese libro de Santiago el que dice que todos ofendemos de muchas maneras, ¿no? Y que todos ofendemos muchas veces, y que el hombre que no ofenda ni en palabra ni en hecho, este será un hombre perfecto. Entonces, no hay un hombre perfecto, entonces vamos a seguir ofendiendo muchas veces, vamos a seguir actuando quizá de forma más o menos negativa. Ojalá sea menos negativa nuestra forma de actuar. Esa es la idea, que crezcamos en bondad y que nuestra parte negativa se elimine o se vaya decreciendo, vaya bajando. Pero como va a haber todavía ofensas, ¿no? Y vamos a ofender a Dios y vamos a ofender aún todavía, así sea en mentiras pequeñas, así sea en pequeños actos, en bromas a veces, en injusticias a veces, pero va a pasar y tenemos que allí saber que va a pasar eso y que tenemos que en ese momento correr ante Dios y purificarnos y pedirle que nos limpie, que nos perdone. Ese proceso de purificación va a estar allí y vamos a poder sobrellevarlo de forma correcta. Ahora, eso implica que va a haber fallos, como dice aquí el texto, va a haber fallos en nuestra comunión con Dios. Lo ideal, y Pablo lo dice, el que esté firme mire que no caiga. Lo ideal es que miremos que no haya una caída portentosa, que no haya una caída grande en cuestión de malicia, porque hemos visto que al final todo implica pecado, todo pecado nos aleja de Dios, pero hay pecados que tienen más malicia o menos malicia. La idea es que en nuestro crecimiento, aunque continúe habiendo pecado en nosotros y continuemos cayendo en algún momento a diario en un mal pensamiento por ahí, en una idea negativa tal vez, en alguna mentira que a veces ocurre, pero la idea es que ese pecado que aún va quedando en nosotros como un rezago de la naturaleza pecaminosa que había antes en nosotros, totalmente abierta, que eso decrezca y que nosotros no tengamos o no se gesten en nosotros, no crezca o no se formen en nosotros pecados de mayor malicia o de mayor complejidad. Entonces, a pesar de que va a haber fallos en nuestra comunión con Dios, va a haber caídas, lo que siempre debemos tener presente es que si alguno peca, como dijo el apóstol Juan, ¿no? Hijitos, si alguno peca, abogado tenemos, ¿no? Y que podemos acudir a nuestro Paracletos, a Dios, precisamente para arrepentirnos y para pedirle su ayuda. Porque esos fallos que pueda haber, que pueden estar pasando ustedes, que puedo estar pasando yo, que estamos pasando todos, son caídas que aunque no nos expulsan, como dice aquí, no nos expulsan de la posición de hijos de Dios, de salvos, porque ya hemos visto que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se explica, y Jesús explicó, sobre todo en Juan, podemos ver esto, cómo Cristo o Jesucristo enseña que todos aquellos que el Padre le dio al Hijo, Él a ninguno perdió. Y Jesús dice, quien viene a mí, de ninguna manera yo lo echo fuera, de ningún modo yo lo echo fuera. Quien viene arrepentido al Señor, de ninguna manera Dios lo va a expulsar o lo va a echar fuera, sino que va a aceptar su arrepentimiento, va a aceptar su deseo de purificarse de este acontecimiento negativo, malo para la vida espiritual del creyente, del cristiano. Y eso es lo que va a ocurrir solamente, que va a caer el creyente, va a caer
en un sentido de debilidad, va a ser menos fortalecido durante ese tiempo de caída. Pero como hemos visto, eso no va a implicar que vamos a caer de la gracia de Dios en el sentido de que Dios ya no tiene su gracia dispuesta para nosotros. La gracia de Dios y el don de Dios es, como hemos visto, suelo olvidarme de ese término que ustedes me ayudaron en una clase pasada, que se refería a que Dios no elimina su gracia, ni el don de Dios, ni el llamamiento de Dios, sino que Dios siempre lo mantiene porque Él, aunque nosotros permanezcamos fieles, Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, el Señor permanece fiel. Entonces, ocurre en nosotros, y ahora hablemos de por qué, eh, si necesitamos purificarnos es porque va a continuar habiendo pecado. Hemos llegado a esa conclusión. Pero si va a continuar habiendo pecado, ¿qué es lo que nos está llevando a pecar? ¿No? ¿Qué es lo que nos está atacando tanto para que nosotros no podamos ser aún perfectos ante Dios? Entonces, va a haber tres cosas, que es lo que siempre se nos habla en las iglesias, que son las tres cosas que nos hacen daño a nuestra vida espiritual. Y siempre se nos enseña, es el diablo, el enemigo, el mundo y la carne, ¿no? Se habla de los tres enemigos del creyente. Entonces, vemos así los asaltos del demonio o de los demonios en general, que su idea es lanzarnos siempre tentaciones, lanzarnos situaciones para que nosotros pequemos, ¿no? Y en eso se regocija el diablo, el enemigo, en que nosotros pequemos cuando nos lanza tentaciones de diversos tipos y que en muchas ocasiones son tentaciones tontas, ¿no? Son tentaciones en las que ya los cristianos que por gracia de Dios hemos crecido, podemos verlas de lejos y podemos identificar al enemigo allí. Y yo recuerdo que tenía unos hermanos, a mí siempre me ha gustado relacionarme con hermanos ya mayores, tanto en la fe como en edad, o sea, hermanos ya ancianos. De hecho, hasta hace poco me preguntaban y decía que pues unos años más y ya no voy a tener amigos porque la mayoría de mis amigos son mucho mayores y ya se están muriendo, se están yendo con el Señor. Pero yo tenía un hermano que a lo lejos identificaba una tentación y empezaba a orar y decía, ese es el Satanás, ese es el enemigo, ese es el diablo, y empezaba a orar para que el Señor no lo deje caer en la tentación o en la prueba. Pero así como este hermano de una forma tal vez grotesca, chistosa, graciosa, hacía esta identificación de las tentaciones, nosotros podemos identificar muchas veces ataques de los demonios, ataques del enemigo, y podemos ver que está trabajando el enemigo para hacernos daño en ese sentido, para afectarnos, para tentarnos, para hacernos sentir mal, para luego eh, hacernos o juzgarnos o condenarnos en nuestra mente y lanzarnos ideas negativas. Entonces, tenemos por un lado al diablo y a sus huestes, a los demonios, atacándonos. Tenemos al mundo, ¿no? Esta atmósfera corrompida del mundo que también nos influencia negativamente. La idea de esto, de estos cursos o de este trabajo ministerial aquí de enseñanza, es, como les expliqué en alguna presentación inicial, es que nosotros podamos influenciar al mundo, a la gente, que seamos un punto de influencia, un punto de ejemplo, de cambio, de transformación, y no que el mundo nos influencie a nosotros. Pero no va a dejar de pasar que el mundo, con todo lo que vemos a diario, yendo al trabajo, caminando, paseando, y por todos lados el mundo nos está influenciando de forma negativa. Porque aunque el mundo
y la tierra y todo lo que hay aquí es una creación de Dios, ha sido dañado también el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha sido dañado no solo con la caída de Adán y Eva, de los primeros padres, sino también con la caída de las huestes celestiales o de los hijos de Dios que habían sido puestos en la humanidad, y que de esto habla, por ejemplo, que habían sido puestos incluso ángeles, ¿no? Y que cayeron y el Señor y que Dios reservó para ellos eh, precisamente el infierno y todo el castigo eterno que va a haber para ellos. Pero ha habido toda una... se ha ido perjudicando al mundo, y ahora el mundo está en un caos, está totalmente corrompido, y eso nos lanza influencias, nos lanza ideas negativas muchas veces, y lo podemos ver no solo a través de la televisión, sino incluso hasta con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y es allí donde nosotros tenemos que, aún en medio de tanta oscuridad, ser luz todavía. Y es por esa razón que la Biblia nunca apoya, o por lo menos el Evangelio nunca ha apoyado eh, el ascetismo, el vivir una vida ascética, alejada del mundo, alejada de esta atmósfera del mundo, porque es precisamente allí donde nosotros vamos a poder ser luz en esa oscuridad que hay ahora en el mundo, en las ciudades donde vivimos, en los pueblos donde vivimos. En cambio, el ascetismo, que es esta idea religiosa de alejarnos del mundo, de alejarnos de las ciudades, de irnos por allá lejos a vivir de forma separada, que hay grupos que impulsan esto, de irse por allá y por allá esperar la venida de Cristo, o por allá empezar a vivir de forma muy sana o muy exclusiva. Y no se trata de eso el Evangelio, precisamente se trata de estar en el mundo, pero no participar de las obras del mundo. Se trata de ayudar a la gente, de servir, de ser un ejemplo para los demás, pero sin hacer las obras que se hacen en el mundo. Entonces tenemos tanto al enemigo, al diablo y sus huestes demoníacas tentándonos constantemente, que si nosotros viéramos todo lo que ocurre en el mundo espiritual de ángeles y demonios, eh, nos asustaríamos tal vez mucho, porque es muy complicado lo que pasa en ese mundo preternatural, ¿no? O ese mundo espiritual, de lo cual hemos hablado también en alguna clase pasada. Pero ocurre mucho, y de hecho hay una pelea constante o una diferencia constante tanto entre ángeles y demonios, porque los ángeles continuamente nos están protegiendo, nos están cuidando, están haciendo una obra exclusivamente dirigida por Dios. Podríamos decir que son las herramientas de Dios para cuidar a sus hijos. Y a diferencia de los ángeles, los demonios están tratando de lanzar tentaciones, de atacar, incluso de forma física, como bien ha ocurrido tanto con Job como con Pablo. Hay situaciones donde el enemigo ataca y logra atacar hasta de forma física. Pero cuán bueno es Dios, que incluso cuando nosotros somos pecadores y somos infieles, Dios permanece fiel, y su protección, su cuidado no se va, no se aleja, y nos mantiene firmes en el Señor. Tenemos eso que hemos visto, los ataques del enemigo, tenemos la atmósfera del mundo y tenemos la carne, el problema de la carne, que básicamente se refiere a la concupiscencia. Y hace algún tiempo yo preguntaba sobre este tema y decía, si el hombre tiene concupiscencia, Jesús tuvo concupiscencia porque era hombre, y el tema es que Jesús, no, como era el hombre perfecto,
no tuvo una descendencia de la maldad directa de Adán y Eva, de heredar esa maldad como tal o esa naturaleza caída de Adán y Eva. Entonces Jesús no tuvo esa concupiscencia que dice Santiago 1.14 que todos tenemos, que es la carne, y que esa concupiscencia engendra pecado, porque ahí en esa concupiscencia que tenemos es donde se empieza a gestar, de ahí nacen esas ideas, y si hago este pecado, y si hago el otro pecado, o cuál de las dos cosas me parecen mejor, cuando en realidad ningún tipo de pecado es bueno, pero allí es donde se empieza a gestar. Entonces, como nosotros eh, interpretamos esa concupiscencia a través de pensamientos, imaginaciones o ideas, adquirimos ese pecado y lo engendramos y salimos a hacer lo malo, vamos a hacer lo malo, o ya sea, repito, de pecados tan simples como una mentira que pueda parecer graciosa, como una broma que afecte a alguien pero que nos parezca chistoso, como compartir un meme que a veces parece tan gracioso, pero que en realidad estamos afectando a alguien o estamos dando una mala visión, un mal ejemplo del ser cristianos. Es solo para poner un ejemplo de lo que podría pasar. También podrían pasar pecados incluso mayores o de más malicia, como se ha dado, como puede ser la fornicación o el adulterio o el robo, la corrupción, etcétera. Entonces, eh, hay esa concupiscencia. Pero si queremos ir un poquito más allá, 1 de Juan 2.16 dice que esta concupiscencia o esta maldad, o se refiere más bien a la naturaleza caída, no tanto a la maldad, sino esta naturaleza caída que se ve reflejado en la concupiscencia, es decir, esta concupiscencia lo que genera son tres diferentes concupiscencias que son básicamente los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y son tres cosas que están constantemente eh, afectándonos, porque desde que nosotros miramos hay un deseo en los ojos de inclinación al mal, de pecar en algo, de irnos por el mal camino. Está los deseos de la carne, de, de hacer también algo malo, de sentir sensaciones que son pecaminosas, ¿no? Y luego está la vanagloria de la vida, el orgullo, el ego, el incremento de nuestra superioridad, de ser mucho más, de tener un concepto más del que debemos tener. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo necesitan de nosotros, o todo esto nos hace necesitar una purificación, ¿no? Es todo esto lo que nos hace necesitar una purificación constante. Em, Voy a mostrarles que hay dos ejemplos o dos extremos. Hay dos extremos que tenemos que evitar en esto. Un extremo es el antinomianismo, que significa en contra de la ley. Les he hablado también de este término en otra ocasión, y anti significa en contra, nomi o nomos significa ley, nomianismo o antinomianismo sería esa enseñanza que dice que como Cristo ya fue el cumplimiento de la ley, nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada, y eso va de la mano con la idea de que salvos siempre salvos implica, o seguridad de la salvación implica o significa que nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada y podemos seguir pecando y haciendo daño y etcétera, y no tenemos que sujetarnos a ninguna ley, a ningún tipo de ley o a ningún tipo de obediencia. Entonces, ¿cómo contradecimos esto a estas personas o a estas enseñanzas que dicen que como Cristo ya cumplió la ley, nosotros no tenemos que hacer ningún cumplimiento de nada? Si bien nosotros no somos legalistas como cristianos, nosotros no tenemos
un legalismo arraigado, en el sentido de que tenemos que obedecer la ley y exclusivamente la ley y las cosas de la ley, ¿no? A tal punto de que Romanos 10:4, por ejemplo, dice que en Cristo muere la ley. Entonces, si hasta Cristo muere la ley, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros, no? Si no estamos obligados a obedecer ni el decálogo, incluso ni la ley de Moisés, porque precisamente sigue siendo ley, ¿no? Toda esta parte sigue siendo ley. Entonces, ¿a qué ley nosotros debemos sujetarnos? A la ley que establece, o lo que se ha llamado también la ley de Cristo, de la que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:21, ¿no? Habla que nosotros tenemos una norma de vida, tenemos cosas que sí tenemos que obedecer y que básicamente están pues basadas en el amor, en el mandamiento de Cristo, cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Y eso es pues el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, si nosotros nos basamos exclusivamente en esta ley, nos vamos a basar en lo que dice Gálatas 5, donde se refiere al fruto del Espíritu, porque como nosotros, por amor a Dios y por amor al prójimo, tenemos este crecimiento, esta santificación ahora, nosotros vamos a cumplir con ciertas obras, vamos a cumplir con ciertas actividades que son parte de esta santificación, que son parte de la fe, porque nacen precisamente de la fe. Entonces vamos a producir frutos y Gálatas 5:23 dice que contra estas cosas no hay ley. Y ahí menciona una serie de podrían decirse de valores cristianos, una serie que me gustaría que lo repasen todo Gálatas 5 para que entiendan el contexto de este capítulo. Porque como nosotros ahora no tenemos ley, no tenemos la ley del Antiguo Testamento, no tenemos la ley para obedecer completamente y en legalismo, la ley del Antiguo Testamento, sí tenemos la ley de Cristo que está basado en este nuevo mandamiento que nos dejó Cristo, y por lo tanto todo el fruto de este nuevo mandamiento va a implicar un nivel superior al de la ley, porque todo esto rebasa a la ley, todo lo que nosotros podemos aprender y hacer, todos estos valores cristianos que nosotros logramos, va a rebasar a la ley, va a ser superior a la ley. Por eso que Gálatas 5:23 dice que contra tales cosas no hay ley, porque la ley no llega ni siquiera a alcanzar una parte de toda esta vida cristiana, de toda esta vida de salvación que nos ha dado Cristo. Entonces, nosotros, si bien no tenemos que obedecer la ley exclusivamente de forma legalista, ya hemos visto en el curso de ética cristiana que sí tenemos una perspectiva moral de la ley de Dios y sí tenemos que obedecer y tener como referencia a la ley para poder vivir una vida ética, pero exclusivamente en base a lo enseñado en el Evangelio de Cristo y en la doctrina apostólica bíblica, en la doctrina del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y tenemos ahora sí pues una vida o lo que también Pablo llama la ley de la libertad, que también viene a ser la ley de Cristo o la ley del amor, y que como cristianos estamos exclusivamente sujetos a esa ley o a esa vida, a ese tipo de vida en Cristo, en libertad y sin ninguna obligación legalista en ese sentido. ¿Sí? No tenemos ninguna obligación legalista y es por esta razón pues que nosotros como cristianos ni guardamos el sábado, ni seguimos cultos exclusivamente eh, legalistas como sería en el Antiguo Testamento, ¿no? Que tenían una ley cultual, ¿no? Una ley de culto o una ley religiosa, unas ceremonias religiosas exclusivas, hazlo de esta manera,
no comas esto, y que Pablo lo dice, ¿no? Pablo dice, ya nadie os juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en día de fiesta, en sábado, en día de reposo, etcétera. Y en otra ocasión el mismo apóstol Pablo dice, y todas estas personas que te dicen no gustes, no comas, no hagas esto, no hagas lo otro, porque tienen un ambiente legal, un ambiente legalista, un ambiente de ley, eh, y que creen todavía que haciendo esto les va a ayudar en algo, les va a servir para algo, cuando la Biblia exclusivamente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, explica, ¿no? En doctrina exclusivamente, hablando de doctrina, se explica que estas cosas no sirven absolutamente para nada. Eh, ahora que hago memoria de este tema, hace poco hablaba, por ejemplo, con una hermana que, bueno, yo los considero hermanos, pero que guardan el sábado, porque, en fin, tienen una soteriología, esto que estamos explicando lo tienen, o hablemos más bien de una cristología, ¿no? Aceptan la salvación por medio de Cristo, aunque la soteriología tengan ahí algunas contradicciones, pero me comentaba, por ejemplo, que para ellos, más o menos su idea era que para ellos es más importante lo que Dios haya dicho en el Antiguo Testamento que lo que haya dicho Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces me hacía pensar que están poniendo en contradicción la Biblia, diciendo que lo que el apóstol Pablo ha escrito como parte del canon del Nuevo Testamento y de la Biblia no tiene validez frente a lo que ha dicho Dios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo que hay que guardar el sábado, que hay que obedecer a toda la ley y que hay que hacer estas cosas que ellos mandan, que lo que profetizó pues, los profetas sobre guardar el sábado, sobre obedecer esta santificación del día santo, etcétera. Entonces se ponen ahí en relieve que tienen una contraindicación muy clara, perdón, una contradicción en la forma de entender la Biblia, y, y consideran que todavía tienen que hacer cosas de la ley para mantenerse bien, para mantenerse saludables en la vida espiritual. Y bueno, pues bíblicamente eso está eh, totalmente en contradicción con la palabra de Dios. Ahora, esto es el antinomianismo. Nosotros sí tenemos que guardar lo que sería la ley de Cristo, la ley de la libertad o una vida ética, espiritualmente hablando, una vida de integridad, que es lo que debemos buscar. Que aunque haya caídas, porque esto va a haber, no debemos sorprendernos. Quizá si nosotros nos mantenemos y oro a diario por esto, para que nos mantengamos en integridad siempre, para que nos mantengamos firmes siempre, pero pecamos, como dice la Biblia, en palabra o en hecho, siempre hay una ofensa. Entonces debemos siempre recordar que eso ni nos expulsa del carácter de hijos de Dios, de la adopción, y Dios no quita su gracia, ¿no? Es irrevocable el llamamiento, ese es el término que les decía que olvido, el llamamiento de Dios es irrevocable, y la gracia de Dios y el don de Dios, el carisma, el regalo de Dios es irrevocable, pero debemos nosotros tener también ese trabajo constante de someternos a los elementos necesarios para santificación, que ya hemos visto, tanto oración diaria, tanto lectura de la Biblia diario y estudio diario, tanto comunión con la iglesia, predicación, exponer nuestra fe para que nuestra fe crezca. Nosotros no vamos a tener un crecimiento de fe si la fe la dejamos guardada y no la utilizamos a diario. A diario tenemos que estar desarrollándola de alguna forma. A diario tenemos que estar buscando predicarle o evangelizar a alguien. A diario tenemos que estar tratando de buscar un crecimiento, de pedir por un milagro, por una sanidad, por un prodigio,
buscando o llevando nuestra fe a un nivel mayor. Esto no implica que vamos a centrarnos exclusivamente en prodigios y milagros. No, la vida del cristiano es amplia y en general tiene muchas cosas que tenemos que ver, que tenemos que tomar en cuenta, pero cuando se trata de la fe tenemos que a diario estar ejerciéndola, llevándola a un punto máximo, a un punto de sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona donde estamos cómodos. Particularmente yo soy muy cómodo, les comento, a mí con que tenga mi computadora para trabajar y comida no tengo más problema, pero esto es algo que me toca también a mí y la palabra de Dios siempre me mueve a mí a buscar hacer algo más. No siempre lo hago. De hecho, recientemente estoy empezando un trabajo más activo por hacer algo más, porque esto es algo que siempre el Espíritu Santo me ha impulsado a qué vas a hacer con tu fe, qué vas a hacer con estos dones, con esta gracia, con este regalo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo te impulsa esto, te habla esto, y uno es dócil ante el Espíritu Santo, uno tiene sumisión, sujeción al Espíritu Santo y quiere buscar esa llenura del Espíritu Santo. Recordemos que llenura es que el Espíritu Santo esté en todas las áreas de tu vida, o sea, que tú estés copado, no que el Espíritu Santo es una sustancia y que va a ir llenándote en cantidad, sino que todas las áreas de tu vida estén cubiertas por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos negamos a darle un área a Dios, por ejemplo, si tenemos todas nuestras áreas bien, nuestra vida espiritual andando, nuestra vida social bien, nuestro trabajo bien, pero por ahí nuestra vida, si en el caso de los matrimonios, la vida matrimonial no está bien y el Espíritu Santo no está actuando, no está obrando allí en la paz que debe haber en el matrimonio, entonces no estamos dejando que el Espíritu Santo llene todas las áreas, sino que solamente en parte. Es decir, la llenura del Espíritu Santo es para nosotros, no es porque el Espíritu Santo se vaya colocando una parte de él y luego otra parte como si fuera una sustancia. Entonces, quienes debemos buscar este crecimiento somos nosotros, ahora sí. Cristo ya hizo su parte, Dios sigue actuando, el Espíritu Santo sigue moviéndose, pero nosotros tenemos que someternos totalmente a la obra de Dios, ahora sí, con lo que Dios quiere hacer. Ahora ya te toca a ti, me toca a mí, estar totalmente dóciles, confesarnos dóciles ante la obra de Dios, confesarnos ante Dios que queremos que Él haga totalmente todo en nuestras vidas. Y esto significa que Dios va a empezar a actuar sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu relación, sobre tu ministerio. Y es allí donde vas a empezar a florecer de una mejor manera y es allí donde aunque haya algo de malicia que se levante cada tanto, cada día o eventualmente, tú vas a poder con confianza pedirle a Dios creyendo en esta palabra que vas a ir estudiando a diario porque vamos a estar en una constante actividad, en un constante movimiento de lectura de la Biblia a diario, de oración a diario, de ejercicio de la fe a diario, de comunión con nuestros hermanos, si no a diario, por lo menos semanalmente, y de esta forma vamos a aprender lo que realmente dice la palabra del Señor sobre la purificación, sobre cómo purificarnos, sobre qué hacer para purificarnos. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Decía la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, y es con guardar su palabra. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar su palabra. Y eso aplica para todos. Mientras nosotros guardemos la palabra, estudiemos la palabra, escuchemos la palabra, tendremos el camino abierto para poder acudir al Padre cada vez que nuestra naturaleza pecaminosa o caída se levante y no habrá demonio ni habrá diablo que nos empiece a juzgar o a atacar o a lanzar falso testimonio ante el Padre, acusándonos. No va a haber ninguna acusación que nos pueda detener ni en nuestra mente ni en nuestra vida espiritual. Así que
sí tenemos que sujetarnos, sí tenemos que purificarnos a diario, sí a diario hay arrepentimiento, pero tenemos que mantenernos en esa firmeza buscando que esa malicia que en otro tiempo hubo en gran cantidad decrezca. ¿Y eso cómo se va a lograr? Y ese es un punto importante porque aquí ya entramos a vida cristiana en un sentido más interno, más de renovación del alma. La Biblia dice que nosotros tenemos que transfigurarnos o transformarnos. La versión de la Biblia textual dice, transfiguraos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿no? La Biblia Reina Valera dice, transformaos por la renovación del entendimiento. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, eso va a llevarnos a una mejor santificación. Entonces, ¿cómo nos purificamos? Transformándonos o transfigurándonos en la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Exclusivamente con palabra, lo que les dije hace un momento. ¿Con qué se limpia el camino? ¿Con qué se limpia la mente? Con palabra. Solamente leyendo, estudiando la Biblia a profundidad, con mayor intensidad, con mayor frecuencia, podemos alcanzar un mejor estado de crecimiento en esta purificación. Ahora, el perfeccionismo es otro tema importante que no debemos dejar de lado porque, como hemos visto anteriormente, no va a haber un perfeccionismo en nosotros en el sentido de que no vamos a alcanzar una perfección, no podemos llegar a ser perfectos hasta que haya la glorificación. Esto tampoco nos debe desanimar en no seguir trabajando en crecer. Nosotros tenemos que crecer en santificación, tenemos que crecer en ese perfeccionarnos, pero no porque vamos a llegar a ser perfectos alguna vez, sino porque tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir actuando. Pablo lo dice, por ejemplo, en Filipenses, aquí en Filipenses 3, 12 y 13, no que lo haya alcanzado ya, ¿no? Ni que ya sea perfecto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, y se refiere pues a la perfección, al alcanzar ese punto máximo que es lo que anhelamos, y eso va a suceder exclusivamente en la glorificación. Recordemos que solo en Cristo y solo en la venida de Cristo tendremos la glorificación que anhelamos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que estamos necesitados de la palabra de Dios más cercana, más viva, más directa, que es cuando Cristo o cuando Dios será nuestro pastor y a diario nos dará de su palabra y no necesitaremos más luz de día ni cuidarnos de noche porque Dios va a ser nuestra luz y Dios va a ser nuestro día y nuestro cuidado siempre. Entonces, esta es la enseñanza de hoy con respecto a este proceso de salvación y quería concluir con esto porque necesitamos mantenernos en un estado de purificación diario y necesitamos tener en cuenta que aunque haya caídas en algún momento, quizá algunas más fuertes que otras, o quizá vamos creciendo y las caídas ya son mínimas, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que por más fuerte que pueda ser una caída que se esté gestando, o que nosotros veamos que con esto podamos caer, reconozcamos que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Esto es muy importante, que no nos vamos a quedar caídos porque la obra de Cristo nos permite levantarnos hasta 70 veces 7, es decir, ese término 70 veces 7 es un hebraísmo para indicar siempre, y ya hemos visto que Jesús dijo en Juan, en el libro de Juan, podemos ver cuando Jesús dice
al que a mí viene, yo no le echo fuera de ningún modo. O sea, no hay una forma en que cuando nosotros acudamos para purificarnos, el Señor nos expulse de su presencia o nos elimine la gracia de Dios. Entonces, eso por un lado, que si nosotros pecamos, que va a haber todavía una humanidad o una naturaleza pecaminosa y no debemos pretender que no la haya, porque la hay, porque aquí todos los que estamos aquí pecamos y tenemos nuestras caídas. Eso lo sabemos todos y aunque alguien diga no, pero alguien no, pero este siervo, no, pero este pastor, no, no es así. En general a todos nos pasa porque la Biblia lo dice, porque así ocurre, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, pero nos está alertando ahí el Espíritu Santo y nos está impulsando a dejar atrás esto por medio de la purificación. Lo otro que tenemos que recordar es que no va a haber un punto de perfección o pretender que ya estamos bien, porque quienes esté firme, o sea, si estamos firmes y si estamos logrando caminar en Cristo de forma firme y creciendo, tenemos que mirar que no caigamos, porque recordemos que hay concupiscencia en nosotros y esa concupiscencia va a engendrar pecado. Entonces, si nosotros dejamos que esa concupiscencia crezca, es decir, los tres elementos de la concupiscencia que hemos visto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo, el ego, si dejamos que eso crezca, va a gestarse el pecado abiertamente. Entonces, ese ya es un trabajo nuestro, ese es un trabajo exclusivamente nuestro de limpiarnos por medio de la palabra, que es lo que va a limpiar nuestra mente, y limpiando nuestra mente va a producirse la renovación de nuestra mente, y renovándose nuestra mente nosotros vamos a ser transfigurados o transformados, que es lo mismo. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos seguir siempre que reconozcamos que hay un pecado o que hay un pecado gestándose o que hay la concupiscencia levantándose para pecar y debemos cortar. Esta semana, mañana, les voy a enviar una serie de enseñanzas sobre este tema y algo que me ha impactado esta semana de esa enseñanza, que es la enseñanza del pastor Sandro Mariluz, es sobre el camino que nosotros seguimos, que está reflejado en los pies, y en la Biblia se habla en varias ocasiones de los pies, ¿no? Hay una enseñanza muy fuerte en ese término de los pies. Entonces, uno de los pies o una enseñanza acerca de los pies la dio Jesucristo cuando dijo, si algo te es ocasión de caer, córtalo, ¿no? Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque más vale que entres en el reino de los cielos sin un miembro a que todo tu cuerpo sea destruido en el infierno. Entonces, eso nos da una enseñanza de que hay que cortar a tiempo con los caminos incorrectos. Esto tampoco hay que tomarlo por el lado exclusivamente legalista de decir, no, me tengo que cortar un miembro como tal, porque hay gente que lo ha hecho. Y los cristianos, yo entiendo esto por haber hablado con cristianos, en muchas ocasiones llegan a este extremo de por necesidad de obedecer a Dios, quieren destruir alguna parte de su cuerpo o quieren afectar su cuerpo, ¿no? Hay cristianos que incluso, por ejemplo, se rapan cuando hacen algo negativo, porque hay ahí o se cortan el pelo totalmente o se someten a golpes o hacen algo de ese tipo, afectando a su cuerpo, tomando en cuenta esta palabra de Jesucristo, pero no es ese el sentido que le dio Jesucristo, sino que la enseñanza es metafórica y lo que significa es que tenemos que saber cortar y saber eliminar esto. Cuando reconocemos que hay pecado, saber eliminarlo, purificarnos y continuar con nuestra vida cristiana. Así que mis amados hermanos, les agradezco. Si hay alguna pregunta, coméntenme. Ustedes saben que en todo momento pueden preguntar si tienen alguna duda. Este tema de la purificación es apasionante porque gracias a la purificación nosotros dejamos atrás
las obras negativas y continuamos perseverando en la santificación o en las obras positivas. Recordemos lo que dice Romanos 2, 8, 9 al 11, ¿no? Que hay vida eterna para los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero hay tribulación y angustia para los que perseveran en hacer el mal. Y eso es para todos, porque en Dios, como dice el versículo 11 de Romanos 2, en Dios no hay acepción de personas, así que esto aplica para absolutamente todos. Así que, amados hermanos, confiando en la gracia de Dios, en la vida eterna, en la vida eterna reservada por Dios para nosotros, vamos a seguir creyendo en esta palabra, seguir purificándonos y a crecer. Muy bien, la hermana Jenny me pregunta si les puedo enviar lo de hoy. Sí, yo les envié un material de lectura para esta semana. Me interesa que profundicen en estos temas de la soteriología para tenerlo bien claro. Es necesario que como líderes cristianos sepamos todo lo que implica el proceso de salvación, todo lo que implica la vida cristiana, la doctrina cristiana básica que todas las iglesias evangélicas tenemos y todos los cristianos en general deberíamos tener. Bien entendido, bien comprendido, para que a partir de ahí podamos ya diversificar nuestras actividades, nuestros ministerios, pero teniendo claro esto y no llegar a extremos de que en algún momento eh, nos afectemos espiritualmente y no le afectemos a alguien más. Muy bien. Pero este material de hoy, sí, se los puedo enviar, se los voy a enviar. Ha sido cortito, pero igual lo pueden tener. Le voy a enviar el PDF. Igual saben que pueden enviar cualquier duda o pregunta por WhatsApp. Normalmente varios hermanos escriben siempre por ahí, así que con todo gusto estamos para ayudarles y atenderles y si tienen alguna necesidad de oración o de algo en que podamos ayudarle, con todo gusto cuenten conmigo, con nosotros, con los hermanos que estamos aquí detrás de este proyecto. Así que muchas gracias. Les deseo un excelente fin de sábado y domingo. Mañana recuerde lo que hemos hablado sobre la coinonía o la comunión con nuestras iglesias locales, así que a persistir en eso, a continuar contribuyendo en nuestras iglesias, con nuestra presencia, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro ministerio. Que Dios los bendiga mucho, les envío un fuerte abrazo, los quiero mucho, los tengo siempre en mis oraciones, así que para adelante siempre. Un abrazo fraterno, mis hermanos, cuídense mucho. Amén, gracias, cuídense hermanos. Gracias por sus mensajes. Dios les bendiga, ya nos vemos. Amén. Dios les bendiga.